un podcast muy especial para mí, es un podcast muy, muy personal para mí, porque tengo de invitada a mi mamá. Bienvenida, mami. Gracias. ¿Cómo Un estás? honor para mí que mi hijo ¿Ah? esté invitándome, imagínate. Llego a ser gerente general de la Fundación Empresas Polar. ¿No había televisión? No. ¿Esto es radio? ¿Qué había? ¿Había Nada, radio? Radio, cuando conozco a tu papá en una fiesta. ¿Qué recuerdas de Nueva York de esa época? Estamos hablando de Nueva York en los principios de los 70. Maravilloso, booming, mucha libertad. ¿Cómo defines tú el feminismo entonces? Que Me emprendiste tu divorcié. camino tú sola. Me metí en metro, pero con mis hijos alrededor. ¿Qué más cargos querías? Crear museos, crear escuelas, crear sistemas. El graffiti que estaba empezando. Una vez me llevaste a ver a Silvio Rodríguez. Wow, En un sí. sótano. En un sótano. En un sótano ¿Cómo en Nueva te York. acuerdas? ¡Qué en Nueva York. maravilla! Y esto nos está obligando a repensar de nuevo un papel Todo el muy sistema importante. administrativo de la cultura. Correcto. ¿Cuáles eran los retos cuando comienzan a sembrar la cultura esta de arte moderno, contemporáneo en Venezuela? La Fundación Polar es una mesa de 4 patas. Ujú. Hasta ahora tenemos 3. Yo quiero que tú me pongas la número 4, cultura. Wow. Y así empieza Empresas Polar. El arte popular se conecta directamente con una actividad diaria. Es con el hábitat. porque El arte popular es como el rap Exacto. de la cultura. Es bravo. Ok. Cuando tú te presentaste a mí en la casa, mira que- mamá lo que me gané con un Sí. billete de $1. Y yo, Era- ¿what? ¿Tienes algún otro mensaje final así para concluir? Sí. Para toda la gente venezolana. Para toda la gente venezolana hay espacio sin hacer, hay que construirlo, hay tesoros, hay posibilidades. No es fácil, pero tampoco es imposible. Tenemos un reto vivo por delante. Vivo, no está muerto. Nuestra cultura está viva y podemos recuperarla y compartirla. El Salvoconducto con Johnny Fletcher, Powered by Canvas. En mi podcast. Tu podcast. Sin nombre, porque es un podcast personal que he querido hacer desde hace tiempo. Hacerlo contigo y hablar contigo. Y hablar un poco de tu historia y tus cosas y tus logros y tus méritos y tus cosas maravillosas que has logrado en la vida. Quería dejar todo ese tipo de cosas documentadas para que queden para la posteridad. Yo creo que este es uno de los mejores medios para hacerlo. Me voy a tomar un trago de café. Para mí, Ok. te digo sinceramente, es un honor inmenso porque muy pocas personas en la tierra Ujú. tienen la oportunidad que sea su hijo Ah, ok. quien la entreviste. Wow, qué honor, mamá. Ok. Trataré de hacer el mejor trabajo posible. Así será. Ok, ¿tu nombre completo? María Graciela Pantin Angeli, Ok. ¿Nacida en? 1946, ¿En dónde? en Caracas, Venezuela. Caracas, Venezuela. Wow. ¿Hija de? Luis Pantin Herrera y Ajá. María Josefina Angeli de Pantin. Wow, ok. Todo un pedigrí nacional. ¿Cómo era Luis Pantin? ¿Cómo describirías a tu padre? Mi padre, mira, fantástico, fue una persona muy creativa, muy handy, como se dice, muy hábil con Cuando las tú manos. naciste, ¿quién era? Cuando tú naciste, Ingeniero ¿quién? agrónomo. Un joven ingeniero agrónomo Sí, que vivía en Caracas. sí, graduado y vivido en Caracas. Y nosotros, de ahí, él pasa a trabajar en Maracay. Ok. Y conmigo chiquita empezamos. Pero ¿cómo conoce tu mamá y todo eso? Ya va, espérate, vamos poco a poco. Va a ver, ok. En Caracas pertenece a un grupito familiar muy exclusivo, de gente que está empezándose cuando se casan, ¿no? A crear Campo Alegre y todas estas urbanizaciones pequeñas que ok. son familiares. Y a él lo nombran para la base de Maracay, de Ok. la Escuela de Agricultura. Y todavía no conoce a tu mamá. Todavía no. Ok. Cuando ya está ahí como entrenándose y como está viajando entre Caracas y Maracay, conoce a mi mamá, a mi tía. Pero ¿qué es lo que hacía en la base de agricultura de Maracay? Bueno, están creando lo que terminó siendo y que es hoy, gracias a Dios, la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Maracay. Ok, correcto. Estaban fundando esas Estaban bases. fundando esas bases. Ok. Yo me acuerdo, hermoso esfuerzo, la primera vez que me llevó a caminar por el bosque ahí en Maracay, Por el enseñándome.
Enseñándote todo lo que él había... Lo que él había estado haciendo. Había una siembra o algo Había también. una siembra Ok, correcto. reforestando para llegar después a Chuao. Esa es la misma carretera que hoy llega a Chuao. Oh, wow, ok. Ese era como su Ese era trabajo, su trabajo cuando joven. Cuando joven, ya ingeniero agrónomo. ¿Y cómo luego conoce a tu mamá? Conoce a mi mamá en las fiestas en Campo Alegre Ujú, y empiezan su relación muy puritana, si tú quieres, de la época. ujú, Muy, muy familiar. Mi abuelo Angeli, ujú, que era el papá, ujú. muy estricto, muy serio, creó la primera fábrica de cervezas y cosas en Venezuela y bueno, no se dejaba ni siquiera agarrar las manos. Esa era la Una época. cosa puritana durísima. Y él vivía en Maracay. Él vivía en Maracay, Tenía que trabajaba venir a y Caracas. tenía que venir a Caracas hasta que se fue quedando más en Caracas. Mm, Pero nosotros, Luis, mi hermano y yo, los mayores, tuvimos la oportunidad de crearnos y crecer dentro de la parte de la política conservacionista de las de la agricultura, plantas, de la las plantas, el mundo agricultura, de de las plantas. Claro. Hay una anécdota muy linda que ya cuando están casados, mi papá y mi mamá en Campo Alegre hacen su fiesta, su matrimonio, se van en el carro para allá, para el hotel. Y ahí mi papá se desabrocha El flu, flu y la vaina. el palto levita. Sí. No lo había nunca agarrado más allá de la mano. O sea, una cosa puritana, Ok. muy. Como de las muy novelas. La novela. Ok. Muy la novela. ¿Y tu mamá? Mi mamá es pues hija de Carlos Angeli y Santos Elvira Ujú. Escobar de Angeli. Nací en Caracas. Nace en Caracas, dos hermanas, tía Elvira Vicentelli, que se casa con Antonio Vicentelli, Ujú. y mi mamá. Fuimos muy queridos. Mi abuelo era, yo creo que las personas, y por Pero tu eso mamá tenía que edad cuando conoce a tu papá. tenía ya como 18 años. 18 más o menos. añitos. Sí. Una fiesta, una Sí, rumba, sí, pam, sí. pam, pum, pum. se Una ponen- fiesta, todo siempre muy de lejos, todo siempre sí, todo era así intocable, como con chaperón. todo, ¿no? sí. Mm. Pero muy linda la cosa familiar. Y después mi Y abuelo, ella venía de o sea, ¿cómo era de qué background venía tu papá? mi papá Familiar, venía si puedes de un resumir el background familiar de mi papá, Sí. sí, era 7 hermanos también, todos muy ligados al campo, de Caracas. de Caracas y de Aragua, sobre Aragua, todo. ok. Se fue perfilando en Aragua, la hacienda Paya, Ujú, en Turmero, ujú. es de los Pantin Ok, también. correcto. Entonces ahí queda la huella que está todavía viva, creciendo y estimulándose para nuevos proyectos. Eso no ha dejado de Entonces ser. es una familia que se crió entre Aragua y Caracas de muchos hermanos. Sí, Y señor. cómo era como más o menos el Turmero. contexto de esa familia que era conservadora. Muy conservadora. Empieza a surgir la fábrica de cerveza de Polar en San Mateo. Mi papá lo pasan para allá. Se empieza a desarrollar la agricultura y el comercio. Mm. Entonces se le presenta un problema. Los niñitos están creciendo y no hay colegio. Oh, Hay que hacer colegio. hay que hacer colegio. Entonces se dirigen a una compañía española de monjas educadoras y las traen a Cagua. Entonces, Entonces ya cuando se casa con tu mamá y se van. Sí. Pero se están casan y se van a vivir para acá. Sí. O sea, se casan en Caracas y se van a vivir para Cagua. Sí, viene el de Cagua y dice, nos vamos a vivir a Cagua. Yo voy a ese colegio. Pero tú naces en Caracas, ¿no? Yo entiendo. nazco en Caracas, pero en ese cambio, bueno, mueven a los hijos, pues, De ¿no? Cagua para Caracas. De Cagua para Caracas. Mm. Entonces, mi papá trabajaba en el Palmar, en San Mateo, y nosotros no había colegio para nosotros. ¡Ah! Traen unas monjas de España y empieza una grupo, los BAE, la Shell trae su compañía. Entonces es una mezcla entre la gente que Y viene las corporaciones. de corporaciones que están creando el Estado de Aragua Y la Iglesia Católica. y la Iglesia Católica. Y ahora que eran monjes jesuitas, no sé. No, ¿Qué eran tipo de monjas de una que exactamente daban esos servicios. O sea, cuando entraste a clases, tú fuiste la primera que abrió esa escuela. Esa escuela, la escuela. ¿Qué con recuerdas las- de eso? Mira, bien interesante, bien interesante. Me llamó mucho la atención la manera como se vestían. Como una monja. O sea, quién era la maestra, el vestido largo, tú sabes, la cosa de ¿De negro o de blanco? blanco, Ah, de la monja.
¿Y qué recuerdas? ¿Qué y edad tenías recuerdo, yo cuando tenía llegaste a esa escuela? 12 años más o menos. Ah, ya estabas mayor cuando llegaste Ya, acá a la escuela. ya, Acá. Llegan las monjas. Ajá. Y antes era primaria en Caracas. Primaria, no, en Cagua, en Aragua. O sea, ya era con el Ministerio de Educación, pero cuando empiezas ya a hacer bachillerato se preocupan. Y entonces La escuela es mayor, dices tú, Sí. de bachiller. de bachiller ya. ¿Y qué recuerdas de esas monjas, de esa escuela de monjas? Mira, interesante, me empezaron a tocar piano. Mm, Empecé a tocar piano. Dieron No he clase de tenido piano. mucha idea. ¿Y qué pasó? Porque yo nunca te vi Yo tocando. nunca he tenido mucha habilidad con el sonido. Pero me gustaba tocar piano y toqué piano un tiempo, pero no soy buena. Pues, no, ¿Pero no. qué hacían? ¿Cómo era ese bachillerato con esas Era, monjas? las monjas tenían, por ejemplo, un piano, trajeron un piano y todo el mundo pasaba a aprender a tocar piano con las monjas. ¿Y no habían clase? Ah, sí, ¿Clases de clases con el Ministerio de Educación de ese momento. O sea, Entonces era paralelo a... paralelo a lo que estaba pasando. O sea, Ok. el desarrollo completo de ¿Y las monjas de eran la buenas contigo? buenísimas, Ok. muy cariñosas, muy buenas y era otro mundo, ¿no? Otra cosa. Muy vivas todavía la separación de las clases, o sea, sociales, los que venían del Ministerio Público y nosotros que veníamos de las monjas. Pero ahí empieza a surgir la familia Los Folmer, se empieza a desarrollar Turmero también. Ha sido todo un proceso que todavía sigue. Están vivos. Todavía se está tenemos- desarrollando, se está se está desarrollando. desarrollando, y la idea es hacer un paso de ahí a Chuao. Entonces crecen, entonces son hijas, 7 hermanos creciendo en Cagua, ¿no? Porque luego cuando se casa tu papá y tu mamá son 7 hijos, ¿no? 7 hijos, y después a mi papá lo pasan a Caracas, al Ministerio de Agricultura y Cría, y nos mudamos a Caracas. ¿Qué edad tenías ya cuando te mudas a Ya Caracas? tenía como 14 años. Ya, ¿Tú? sí, Ok. ya ¿Recuerdas más grande. eso? Recuerdo eso perfectamente. La casa grande en Campo Alegre. Campo Alegre estaba surgiendo linda, como sus casas grandes. Y tuvimos la suerte, pues, de participar en eso. Estaba también la hermana de mi mamá que se había casado con Antonio Vicentelli, con un ingeniero, Julieta, su hija. Tenían como una mini comunidad. Era Una así, era una comunidad, mi gran amiga, hasta ahora, al sol de hoy, Julieta Vicentelli también crece ahí y vamos creciendo en Campo Alegre. Entonces crece la urbanización Campo Alegre que todavía está, pues. ¿Qué recuerdas de esa época así, de anécdotas? Muy muy porque No había televisión. no. Esto es radio. ¿Qué había? ¿Había nada, radio? Radio. Pero había un radio. en la Había casa. un radio, sí, y manejaban. ¿Cómo era eso? Te ponían lo que ellos querían, lo que se ¿Y qué había? sabía. ¿Qué Había ponían? música, había mucho tango, Ah. por ejemplo. El tango argentino estaba como muy de moda, la gente le gustaba mucho. Venía el Y- tango así en la radio. Sí, en la radio. Y nosotros, bueno, Quizás era porque estaba la industria de grabación más avanzada estaba en Argentina en ese momento, ¿será? sí, señor. Yo creo que sí. Y nosotros, seguíamos cantando y bailando y muy venezolano. Todavía una tengo casa. las fotos por ahí vestidas de tropicales con las faldas de colores y todo. Y Campo Alegre surge después como una urbanización pues que Wow. todavía está. Wow. Y Pero vivimos una época muy hermosa, muy interesante. en la que se estaba construyendo prácticamente lo que conocemos como Venezuela, prácticamente. Sí, como Caracas. La Caracas moderna, pues, la Exacto, Caracas empieza moderna, a surgir la por Caracas ahí. contemporánea. Hacen la Y- primera iglesia. Y de tus logros profesionales así, ¿cuál crees tú que es tu logro más alto Mira, mi profesional? logros profesionales. Yo soy socióloga de la Católica. Ujú. Y vengo muy cercana y muy rodeada de la familia de artistas, creadores. ¿Sí? Empiezo a trabajar, También esa escuela de sociología prácticamente ya estaba activa. ya estaba activa. Ya sí, estaba, sí, sí, cuando sí. te llegaste. Ya estamos hablando de una fecha más cercana. Y mi contacto primero entra con la Galería de Arte Nacional. Ahí te estoy hablando rápidamente las décadas, ¿no? Pero de logro más sería obviamente el de la Polar, haber trabajado ¿cuántos años? Y luego ahí empieza el logro con Polar. ¿Cuántos años fueron con Polar? 10 Antes años. que te jubilaste. 10 años. 10 años. 10 años y después llego a ser gerente general de la Fundación Empresas Polar. Primero se llamaba Fundación Polar Ok. y los últimos 5 años nos cambiaron. Fue gerente Fundación general. Empresas Polar. Wow.
más amplio todavía. Ese yo creo que es el más... Bueno, también Sí. en la época cuando estabas trabajando con el maestro Abreu, Con el maestro Abreu, como una enseñanza. prácticamente viceministra de Cultura, algo así, era Sí, compuesto. teníamos hasta una política Directora secreta. general de proyectos, era algo así. Directora general de proyectos. En nuestra oficina estaba en el Teresa Carreño Ujú. y él tenía su oficina ahí y una puertica secreta. Porque cuando yo te haga así, salimos afuera por la puertica secreta. ok. Wow, qué bien. Abreu fue un Lo maestro recuerdo mucho, como ninguno. como ninguno. Una persona excepcional. Fue como tu mentor, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y ¿Qué enseñanza recuerdas más de él? De cosas. Te la- decía frases, te decía cosas, te aconsejaba, o sea, o era simplemente que aprendías de lo que, de trabajar con él, No. o te enseñaba cosas él puntuales. priorizaba muy fácil, era muy didáctico, tanto con los músicos Mm, como con nosotros los gerentes y los organizadores, ¿no? Y era formar, Mm. formar, que aprendan. Ya después vemos, que aprendan. Y, Había una necesidad de formar a la juventud, de que y la formación. empiezan a subir las orquestas juveniles. Bueno, y lo demás es Y historia. lo demás ya es historia familiar. Claro, totalmente. Ok, entonces retrocedemos un poco quería hacer un paréntesis para que la gente también y lo que escuchan estén claros de hasta dónde llegamos y por dónde vamos. Entonces, estás regresas a Caracas ya y creo que comienzas en San José de Tarbes, ¿no? Sí, me gradué de bachiller en el Colegio San José de A los Tarbes, en la 14 años, Florida. a los 16, ¿qué? A los 16. Era la más joven. Mm. De ahí salgo para la Católica, la Universidad ¿Y Católica. cómo era eso? O sea, ¿cómo era bachiller así de San José de Tarbes? ¿Qué recuerdas de esa época? Mira, Vamos a pasar por esa etapa y vamos a hacer un enfoque en esa etapa. ¿Qué ok, recuerdas de esa etapa? Era una época donde ya el Colegio San José de Tarbes tenía una trayectoria. Ujú. Nosotros entramos y veníamos de las Ursulinas, Ujú. que era, tú sabes, ¿no? Ujú. Otro supuesto nivel Mm. gringo, Mm. que no era así tanto, pero nuestras amigas y nuestros compañeros de vida profesionales son los que cultivamos durante esa época en San José de Tarbes, en la Florida. Porque ya estábamos todos preorientados. De ahí pasamos a la Universidad Católica y Era a había como escoger un puente directo a la un puente Católica. directo y a ser sociólogo. ¿Y qué hacían en Caracas en esa Sociólogo. época? ¿Qué hacían? ¿Qué hacían Había con mucho tus trabajo amigas? de ¿Tenías campo. amigas? Sí, ¿Tenías tenía amigas? mis amigas. ¿Eras una chica popular? Sabíamos. ¿Del No, salón? cierta timidez. Yo no era la primera así. ¿Quiénes eran las populares? ¿Habían chicas populares en esa Había época? chicas más populares, las más simpáticas, las menos penosas. Ah, Yo era un poco penosa, entonces Ah. yo esperaba para atrás. Siempre no podíamos salir solas, pues siempre había un guachimán, alguien que nos ¿y cuidaba. había una diferencia porque venías fuera de la ciudad a la ciudad? Al o- principio sí, yo venía afuera y se me veía como una cosa rara. ¿De dónde viene? ¿Cómo resolviste eso? Tengo cosas como, por ejemplo, bueno, No, dilo. estábamos todos empezándonos a desarrollar como Mm, mujeres mm, y estábamos todos usando por primera vez sostenes. mm. Y entonces las más malas y las más vivas de las clases te hacían así, clic por detrás para que sonara el sostén. Para echarte paja para con las monjas. Sí. Oh, fuck. Ok, entiendo. Cosas divertidas de ese momento, pero... Pero Caracas se salía en la calle, se salía a Caracas, había. ¿qué No, te iban a buscar a la puerta del colegio y te llevaban a la puerta del colegio. hacían? ¿Y en los fines de semana qué hacían? No, ¿Qué plan? en la ¿No casa iban para Chacaíto? no había chacaíto, no. Nos invitábamos mutuamente. Este fin de semana vamos a dormir a Casa Antonieta, o vamos a la casa, o vamos a salir a compras. Las que tenían más presupuesto en su familiar, pues ya estaban empezando a salir fuera del país, iban a Miami. Mm. O sea, ya empezaba esa cosa cuando ya yo tenía 14, 15 años, un año antes de terminar y graduarme, y ya para ir a la universidad. Ajá, ¿y cuáles eran tus inquietudes en ese momento? Yo quería ser maestra. Ah. Yo quería ser Porque eras hermana de siete menores y te tocaba prácticamente Sí. ser maestra de los Sí, de los sí. 6 hermanos. Sí, sí, Por yo me eso. acuerdo mi hermana chiquita, María Josefina, Fifi, era aquella época de, ahí va Fifi, me vuelve loca a mí, a ti, mi andar es la pasión, de la pasta de dientes. Ujú. Y esta niñita se paraba enfrente y decía, wow, perfecto, Lo hacía todo. copiando ya la televisión. Ujú. Y eso era porque, ¿qué pasa que en la familia? Empieza a marcar que los gustos de las personas. Ajá. Y lo tuyo era profesora. Sí, yo quería ser profesora. ¿Y qué pasó con eso de ser profesora?
Bueno, parece que empecé a ser mejor gerente que docente. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Ellos se dieron cuenta quizás conmigo y me empezó a ir muy bien. Era como natural que me salía a organizar. ¿En dónde era esto? Estábamos en ¿Quién se da cuenta de la esto? Castellana. Ajá. Y se dan cuenta de lo que están creando pues el movimiento urbano en Venezuela, en Caracas, pues, ¿no? Entonces, ¿Pero por qué? Porque estás recién graduada. había Riquelme, ¿Estabas en la universidad o estaba qué? ya en la Universidad Católica, estaba Calvani, ¿Qué se hablaba estaba en la saliendo el universidad? Opus Dei, ¿Qué se hablaba en la salía Universidad Católica? el COPEI, era Movimiento Social Cristiano. Movimiento Social Cristiano, y era la primera vez que se empezaba a hacer partícipe a los jóvenes de una cosa política. Antes eran los mayores, no, ahora los jóvenes empezaban a incorporarse a ser primero los gerentes o los representantes de sus grados Junta. en la universidad, en su junta. Okay. Y ya empiezan a salir ya los profesionales que después terminan siendo, pues, Entonces ves una guía más hacia la gerencia. hacia la gerencia, sí. Pero estudiaste sociología. Estudié sociología. ¿Por qué decís? Era como que ibas que de San había. José de Tarbe, sociología de Sí, era sí, como- porque era lo que había como alternativa. O eras ingeniero o eras abogado. Pero alguien te dijo, mira, estudia sociología, ¿o qué? No, conocí a Calvani Mm. por el COPEI. Mm. Calvani creó con los jesuitas la escuela de sociología de la Católica. Mm. Y entonces yo venía ya de trabajar con ellos y ya estaba como en el equipo, pues. ¿Y qué profesor había ahí importante? Mira, ¿Qué fue transformativo de esa escuela? Esa escuela empezó ¿Cómo te marcó? en el centro de Caracas, frente a la casa de Bolívar, en el centro de Caracas. Empezaron, ahí era cuando surgió la Facultad de Derecho de la Católica, luego la Sociología, y luego crean la nueva sede de la universidad en las afueras ya de Caracas. Y ahí me gradué yo. El profesor coincide con los desarrollos en el sur de Venezuela. Y ¿Había una Calvani. tesis? ¿Hubo una tesis? No, una ¿Hiciste especialidad tesis para graduarte? por dinero. Una tesis, una especialidad Sí. de qué licenciada en sociología. Licenciada en sociología con gestión de jóvenes, de proyectos de jóvenes, con gestión de esto. Okay. Y estaba los que trabajaban dándonos clases a nosotros, pero a la vez eran directores de empresas de ingeniería que estaban trabajando ya en el desarrollo en Guayana. Entonces se mezclaba las dos cosas, ¿no? Entonces, Pero siempre con una cosa muy católica, porque yo siempre estuve en San José de Tarbe, en la colegio de monjas, no sé cuánto. Cuando dices una cosa muy católica, ¿qué te refieres? Una cosa muy que tiene de fe, muy conservadora. Sí, muy de conciencia social para el pobre. Tienes que ser Ok. buena para que te vayas para el cielo. Okay. Tienes que hacer sacrificios. Tienes que portarte bien. Mira, tenías novio, pero no pasabas de agarrarte la mano. Ya era ni siquiera eso, pues, ¿no? O sea, era un principio muy fuerte. ¿Y leías libros o algo? ¿Tenías Muchos libros, muchas novelas. Pero nada todavía Una como que rompiera, enfilada, que no. rompiera en el mundo cuando cuando llegan las artes y cuando llega un poco Cuando más llegan la las tendencia. artes, O sea, te gradúas y entonces ¿qué pasa? Sí, me graduó y empieza a surgir la Galería de Arte Nacional Ok. con el giro. Antes era el Museo Nacional y empieza a salir se crea el Una CONAC. versión moderna, una Sí. versión moderna de un museo, Exacto. de un De museo una de cosa que tuviera profesional. el arte nacional. Entonces nombran al CONAC, empieza a surgir eso, todo ese momento bonito, sale Manuel Espinosa, sale el nuevo grupo y surge la Galería Arte Nacional que hasta el sol de hoy, pues. Soto, todas estas cosas participaron. Wow. Yo pude vivir eso cerquita. Eso es inolvidable y te Bueno, sella. en este proceso, ya, pero espérate, es que no entiendo Y te cómo. comprometen. No entiendo cómo en este proceso está de sociología la GAN y nosotros entonces, ¿en qué momento? ¿Y mi papá? No, bueno, yo trabajaba full y tu ¿Pero papá cuándo también. conoces a mi papá? ¿Cuándo conozco a tu papá? En una fiesta. En una fiesta. Y él venía de afuera porque su papá era cónsul en España. Ok. Entonces ya Simón
venía como el señor, Ujú. era el mayor de todos, Simón. No era el mayor, era el segundo. Eran 4. Estaba... No, digo yo, Ah. en el entorno mío Ok, de ok, mis ok, ok. amigos Ok, el normales. don, llegó el don, pues el Llegó tipo. el don, Ah, llegó ok. el mayor. A una fiesta. Solo, en una fiesta, en una casa de amiga mía, ahí ¿En dónde? ¿cómo se llama? No eran Los Chorros, era hacia el centro. Ok. Entonces, ¿cómo estaba? Mira, sí, Graciela Pante, no sé qué. Y ahí a él lo llamaban arroz blanco, ¿Mm? porque estaba en todas partes, estaba en todas las fiestas. Como era roserísimo. Sí. Mm. Y entonces ahí me conoce, yo lo conozco y ahí empieza nuestra relación. Bastante mayor que yo, pero él venía de Europa, él venía... 11 años mayor. Oh, que tú. sí, él venía de ¿Tú Europa. tenías cuánto? Yo tenía 10 y algo, 18, 19 años por ahí. Y él tenía ya 29, Sí. 30 años. Y después, ¿Y qué- bueno, ¿Qué recuerdas que te nos dijo? casamos. ¿Qué te dijo? No, nada, empezó a conocer La también primera parte de frase, Venezuela. pero no me acuerdo. no te acuerdas qué te dijo. No me acuerdo porque era muy, muy, muy formal. Mm. O sea, era muy, ¿Qué fue lo que hubo algo que te sí, su estabilidad. Mm. Me llamó mucho la atención. Mi Tipo papá muy estable. creativo. Mm. Era, Tu papá era muy loco por sí, por el muy, coño. muy volado, Ok. inventaba cosas, no sé qué. Simón Molina no. Simón Molina era serio, no sé Era lo cuánto. contrario de tu papá. Sí. Simón muy, muy, muy formal, muy, Esto me imagino que le habrá impactado a tu papá de inmediato. de inmediato. Sí. ¿Cómo fue eso? Pero bueno, no ¿Qué fue te dijo? fácil. ¿Qué te dijo No cuando fue le fácil. dijiste? ¿Qué te dijo cuando le dijiste? No, ¿de dónde viene? ¿El pedigrí? ¿Qué familia? Wow. Wow. Entonces yo, no, mira, vienen de los Andes, son andinos. Son andinos. Somos andinos. Son- ¿Y quién es su familia? Bueno, viene así, él ha estado afuera todo el tiempo, porque su papá era diplomático. Retiraste todas las cartas. Sí, todas cosas, y bueno, y Simón se lo fue ganando, pero Simón era bastante mayor que yo, no era de la gente que había crecido conmigo en los colegios ni nada, sino un tipo que llegaba afuera, venezolano, claro que sí, andino, claro que sí. Ambicioso. ¿Ah? Ambicioso. Más que ambicioso, tu papá era muy conservador, muy respetuoso, muy... no tanto por el riesgo, sino por la fortaleza de la propuesta, ¿no? Ok, entiendo. Interesante. Pero no, hubo momentos de ásperos entre tu papá y él, ¿no? ¿O qué? A veces sí, porque claro, mi papá era el pedigrí Y él tenía un pedo medio sí, clasista. medio clasista, y está llegando de fuera, donde Qué vaina es de bola, Molina que- Duarte, que Claro. eso predominaba. Claro. Eso predominaba. Claro, correcto. Hasta que me acuerdo que cuando para casarme, a él lo nombran para ir a Ginebra, Ujú. a la embajada de Ginebra, como consejero económico. Entonces, bueno, nos casamos y nos vamos paraGinebra. Pero entonces ya tú estás graduada. Ya, yo estaba graduada Ok. y todo. Sí. Nos casamos, nos vamos para Ginebra. Y ¿Qué te dice? Mira, nos vamos para Ginebra. sí, lo nombra como consejero cultural. Y yo me acuerdo que mi último examen en la universidad fue un lunes, me caso un jueves y el viernes estoy montada en el avión para Ginebra con él. ¿Y estabas contenta? ¿Feliz? Ok. ¿Feliz? Wow, qué arrecho. Qué Y ahí increíble. naciste tú. No, todavía no. Fue Luis Simón. Luis Simón primero. Luis primero, ok, claro. Y de los años en Ginebra, ¿qué recuerdas? Mira, Llegar a Ginebra. parque de Caracas a de Ginebra. Ginebra, Suiza. ¿Y qué tal? Acabada la guerra. Pero lo máximo, ¿no? Lo Acababa la guerra, claro, porque estamos hablando Lo del... máximo. Estamos hablando del 50 y... 50 y tanto. 59, una cosa así. Fue una época muy hermosa y la pude vivir y le aprendí mucho con él. ¿Y qué idioma hablaban? Disculpa la Yo aprendí ignorancia. francés. Ahí yo donde sabía estaban... Francés. Francés. ¿Y tú ya sabías francés? Sí, Ok. francés. ¿Y mi papá? No, le costó. Le costó. Porque nunca aprendió. Nunca. Le costó. No tenía facilidad para el idioma, pero como era diplomático venezolano, él hablaba todas sus cosas en español, pues. Tenía que entender. Claro. Y en Ginebra y todo. Nuestros mejores amigos eran dominicanos, Pulito Hernández, todas estas cosas.
Increíble. Y después de ahí, entonces, De ahí venimos pues a Caracas y empieza ya una carrera mía ya más formada hacia el área de museos en Europa. Pero ya va. De Ginebra otra vez a Caracas. ¿Y Nueva York? ¿Y yo? Después vienes tú O sea, entonces de Ginebra regresan otra vez a Caracas. a Caracas, ajá, y después Ya nació Luis, mi ya hermano. nació Luis, no sé cuánto, y lo nombran para las Naciones Unidas en Nueva York. Y para Nueva York, y ahí nazco yo. Y ahí naces tú. Sí, señor. ¿Qué recuerdas de Nueva York de esa época? Estamos hablando de Nueva York en los principios de los 70. Maravilloso, booming, mucha libertad. Bueno, pero estaba lo que veo en los documentales de Nueva York, cuando la época que yo nací, es que estaba en super momento, había una crisis, había criminalidad, fue en el momento donde nace No había buena imagen del latino en nosotros, no había una buena imagen. Que decían costaba que tomaban mucho, brincaban mucho, pero no había trabajo, ¿qué pasaba? Y empezamos a movernos un poco más. Y ya al tener un hijo americano, ya te pertenecías a otra situación. Y ya tú, pues, abriste un camino nuevo ahí hasta que regresamos. ¿Y salían en Nueva York? ¿Salían en Nueva York en la noche? Poco, porque no teníamos nunca quien nos cuidara a los niños, pues. Un apartamento pequeño. Un apartamento pequeño en la calle 72 con Primera. Ajá. Muy lindo, muy contento. ¿De una habitación? De 2 habitaciones. 2 habitaciones. Sí. ¿Y qué hacían? Y nada, cuidándolos, tratando una vez, ya yo estaba un poco cansada, tu papá trató de conseguirme una muchacha y me trajo una haitiana. Ok. ¿Qué tal? Bien, simpática, pero bueno, yo tenía 2 hijos pequeños, muy pequeños, no fue fácil. No fue fácil. Wow. Y ustedes, bueno, muy contentos, sus amigos. Había... hasta que regresamos de nuevo a Venezuela. Yo tenía que edad. Tú tenías 3, 4 años, más o menos. Dos, creo que 2 o 3. 2 por ahí. Gringo. No querías nacer. Querías nacer. Querías salir. Y de todos tus hermanos, cuéntame. De mis hermanos, Luis, el más cercano. Anita, Anita. Tommy, Tomás. Pilín, Fifi. Marco, Fifi. Y Marco. Correcto, los 6. Entonces, ok. Y casi todos vinculados con las artes cada vez más. Era una cosa contigo, por ejemplo, y con Luis Simón, del ambiente que se vivía en la casa de nosotros 3, en Caracas, ya yo de regreso y ya trabajando en la Galería Arte Nacional y en el CONAC hasta aquí. En la casa llegaba un catálogo, llegaba una invitación y aquella pelea, ¿quién agarraba primero la revista? Luis Simón, ¿tú o yo? Me recuerdo eso, claro que sí. Que yo crecí, rodeado de catálogos y revistas de arte y eso era como la influencia número 1 de la casa. Eso era nuestra Pero eso ya cuando yo tenía 15 años, 13 años. Sí, ya estaba más consciente, pero era como que el sentido familiar, eso no era raro en nosotros. Sí. Llegó una revista, ¡ay! Sí. Yo agarré primero. Era una obsesión, sí. Y fue importante porque salía de la Galería Arte Nacional en ese momento. Tú regresas a Caracas a finales de los 70, ya viviendo en Ginebra, viviendo en Nueva York, ya con 2 hijos, regresas a Caracas, o sea, yo viví en Ginebra, dices, viví en Nueva York. ¿Cómo viste esa nueva Venezuela cuando regresaste de... Mira, por un lado ilusionada porque estaba trabajando en hacerla. Porque estaba participando. Ya comienza, cuando regresa ya se está haciendo todo este proceso de la GAN, cambiamos la GAN. O sea, ya nacieron las orquestas después. O sea, participaba directamente en el Teresa Carreño, ¿te acuerdas? Cuando tú fuiste guía en el Teresa Carreño. Sí. Entonces, tú naciste, tú viviste todo esto. Sí. ¿Crees que de alguna manera te sientes como feminista en ese sentido, definiendo la palabra feminista?
Fíjate En que- algún momento la estudiaste, porque para mí eras the ultimate feminist, para mí, porque primera persona que incursionó en una cantidad de cosas, de las cosas que lograste, pero te parece que eso es algo como que el ser mujer tiene que, o sea, no sé cómo planteártelo, pero tuvo algo que ver eso, tú te consideras en ese caso, Mira, no como una luchadora feminista, ok, no como un activista, como una activista, no, que tengo que sentar en mi propiedad, tengo que sentar mis puntos de vista. Yo soy mujer, no hubo necesidad nunca de eso, nunca. Era partícipe al nivel de todo lo que estábamos haciendo el equipo. No había como que, mira, no. pero yo las soy cosas que mujer. lograste como mujer, muy pocas mujeres también lograron también. Quizás sí, es verdad. Tuve mucha suerte, tuve mucho apoyo también en mi casa, tuve también apoyo con ustedes. Había así momentos en que yo no estaba porque el Pero, trabajo. ¿cómo defines tú el feminismo entonces? ¿Cómo defino el tema? Mira, al de plantearte eso, tú dices, primero que hay que definirlo como una bandera, hay que definirlo como un derecho adquirido, o hay que dividirlo a ser como tú eres. ¿Entiendes? O sea, yo no lo recomiendo como a estas alturas de la vida y de la cultura nuestra, como que es una bandera a usar para defender mis ¿En negocios. algún momento como mujer te sentiste como challenge o retada porque eras mujer en el trabajo, en todas Nunca. las etapas de trabajo? Sinceramente, nunca me sentí ni challenge, me sentí participando. Igual que nada, eso no era un punto a tomar en cuenta. No se consideraba el hecho de que tú eras mujer en Panamá. No. Era se jefa y considera. punto. Era jefe y punto. Era la gerente general y punto. Y el CONAC de este señor y el CONAC del otro. Fue una época Claro. muy Entonces, amplia. claro. Soto, yo me acuerdo cuánto tú tenías a Soto en la esquina aquí. Bueno, yo lo digo porque también, cuando en esa parte cuando regresan a Caracas y comienzas a incursionar, quizás a proyectar la cultura venezolana con lo que está haciendo el CONAC, con lo que hace la GAN, llega como el divorcio, te divorcias de mi papá. Sí. Entonces es como que, y eres una de las primeras mujeres que hace eso dentro de lo que se divorciaba en esa época en la sociedad venezolana, Sí, ¿no? Era sí, una de las señor. primeras. Sí, señor. Se veía como algo como que, wow, Y que me emprendiste tu divorcié. camino tú sola. Me metí en pero con mis hijos alrededor también. O sea, yo no dejé a hijos, yo no dejé a nadie. Éramos todos. Había una exposición en la GAN. Vamos todos, pues. Ellos comían sus maícitos afuera y sus cosas, pero me acompañaban, pues. Que sí, mi tiempo era estricto. Mi tiempo era muy estricto, había muchos viajes, había muchas necesidades de... Pero todavía no, porque Sí. todavía estabas en la GAN. O sea, Todavía estamos estaba en hablando la de GAN. cuando comienza. Ok. Cuando comienza la gestión. Ok. Me ayudó mucho haber vivido en Nueva York. ¿Y cómo decías así, como, mira, me voy a divorciar, ya no quiero más? No, empieza a haber necesidades ya de tiempo, de participaciones. Simón era más estricto, era como forzarlo. Habían algo dos que- dinámicas distintas, Sí. digámoslo así. Digamos, Sí, habían sí, dos, sí. se empezaron a jugar dos dinámicas No, distintas. y Ok. la mía creció muy rápido. Ok. La mía creció rápido. Y entonces tú se lo planteaste a él. Se lo planteé a él. Ujú. Llegamos a un acuerdo. Primero, yo me iba sola para NYU. Cuando NYU me acepta, Ah, ok, le dije, mira, Yo- yo me quiero ir a estudiar para yo necesito estudiar. Yo quiero estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué esa necesidad? Porque yo quería más cargos y yo no tenía la formación académica. Yo era socióloga, yo no era estudióloga cultural. ¿Qué más cargos querías? Bueno, crear museos, crear escuelas, crear sistemas. Y Tenías como una visión, pues. Sí. Y para esa visión necesitabas una formación. una formación. Y como ya yo conocía Nueva York, ya yo tenía Claro, ya vivías la ahora. semilla de un museo bueno que era, que en mi país no tenía museos todavía de ese nivel. Yo era como que un punto, hasta que llega Dale McConnell, Manuel Espinosa invita a Dale McConnell, director del programa de gestión cultural en NYU. Dale llega a Venezuela, conoce Venezuela con nosotros y dice, vente a estudiar conmigo. Vente, ¿Cómo se llama máster. que fuiste a estudiar en NYU exactamente? Pero ¿qué? ¿Cómo se gestión cultural. Arts Administration, Arts ¿no? Administration se llamaba, sí, señor. ¿Eso fue ¿eso fue qué?
Antes, Pero eso fue que... máster. Máster. Y luego, después de máster, ¿cuál fue? El PhD, ¿En? que me terminó en lo mismo, gestión cultural, y no lo terminé. No terminaste el PhD. Me regresé. Me recuerdo que ese era el gran rollo que nunca lo terminaste. Pero llegaste hasta el final, pero nunca terminaste. Nunca terminé. ¿Qué era especialidad en? Gestión cultural, museos. ¿Pero cuál fue que hiciste la tesis sobre el muralismo mexicano? Eso era para mi tesis de pregrado en formación. ¿El del máster? En máster. Oh, sí. okay. Tomaste un interés en el muralismo mexicano. Claro, y ¿Por qué? la cosa urbana que estaba empezando, el graffiti que estaba empezando, la participación en la calle que estaba empezando en Venezuela. Acuérdate que nosotros íbamos far behind, atrasaditos un poco, ¿no? Y había que crecer. Y gracias a Dios que pudimos sembrar, porque todo el equipo que sigue todavía, muchos están todavía conmigo. Están todavía ahí. Y toda esa visión que tuviste, ¿lograste esa visión que tuviste? ¿Sientes que la lograste? Sí, en Venezuela sí creo, porque en aquel momento, sobre todo, vis a vis, tú mira al sur de América Latina, y nuestro desarrollo museístico le llevaba una morena. ¿En qué museo estuviste involucrada? ¿Qué museo que recuerdas? ¿De América Latina? No, sí, de Venezuela. De Venezuela, bueno, la Galería de Arte Nacional, la rehicimos completamente. Empezó el Museo de Maracay, Maracaibo, estaba el Bellas Artes, entonces estábamos, primero había como no había diálogo entre el Bellas Artes y la Galería de Arte Nacional. Estos son la Galería de Arte Nacional son los innovadores, los revolucionarios, las cosas, y Bellas Artes era más clásico. Más clásico. ¿También fuiste parte de eso? Sí. ¿Pero cómo hacías ser parte de eso? Porque trabajabas en el CONAC. Claro. Ok, pero vamos a aclarar eso. Era el CONAC eso. de aquella época. ¿Qué trabajabas en el CONAC? No recuerdo. El Museo Nacional de la Cultura fue eso. Había poco acción democrática, tenía mucha gente ahí, pero eran los primeros escritores venezolanos, las primeras habían escritores. ¿Quiénes sí. estaban? No recuerdo. Cónchale, de escritores. Y aparte de Manuel Espinosa. Manuel no era escritor, pues. Pero estaba ahí, sí. Era parte del CONAC. ¿Quiénes claro. manejaban el CONAC en esa época? Cultura, cónchale, los nombres no los tengo ahorita. Bueno, ok. Pásalo. No importa. Eso no importa. Ok, entonces empiezan a los museos. Mucho de acción democrática. Claro, ok. Y de Nueva York, que de los años que te fuiste a formar a Nueva York, ¿qué recuerdas? Porque esos para mí son los años casi que más importantes, porque ahí cuando yo estaba ahí. Cuando tú estabas ahí, estaba en nuestro apartamento, la calle y mi aula de clase. Yo podía ver desde mi apartamento. Prácticamente el aula, y teníamos la plaza en el centro. Ustedes iban al parque solos y venían, y esa plaza estaba, imagínate tú, la Quinta Avenida. Yo recuerdo que me llevaste a conocer al maestro Alejandro Otero. Sí. Íbamos a visitarlo su estudio, a ver su arte. Sí. También recuerdo una vez me llevaste a ver a Silvio Rodríguez. Wow, en un sótano. En un sótano. En un sótano en Nueva York. ¿Cómo te acuerdas? ¡Qué maravilla! Eso fue buenísimo. Sí. En un sótano su trabajo. Sí. Y me recuerdo que siempre hablabas que ibas para el Village Gate a bailar salsa. Sí. Y yo, coño, ¿qué será ese Village Gate? ¿Qué será? Sí. Ibas a bailar salsa. ¿Cómo era esa rumba? Maravilloso. Un día a la semana. Te ibas a bailar salsa. Dedicaban a bailar salsa. ¿Con tus amigos? Con mis amigos. Íbamos todos para allá. Caminando. Y ese aprendizaje en Nueva York, ¿qué recuerdas? O sea, porque como tuviste unas bases en Venezuela formativas y luego esa base de Arts Administration. ¿Qué es Arts Administration? Todo nuevo, una nueva forma de enfatizar la burocracia, si tú quieres, entre comillas, de las instituciones culturales, que hablando un poco de lo que está pasando ahora en el mundo por toda esta crisis, va a venir otra vez. Y esto nos está obligando a repensar de nuevo un papel todo el muy sistema administrativo de la cultura. Correcto, Okay. Carlos. Okay. Así es. Okay. Porque viene todo los museos no van a ser lo mismo que eran antes. Todo esto nos toca a nosotros. Y es un reto espectacular. A tu generación. ¿Cómo resumes Arts Administration? ¿Cómo lo podrías recomendar a un joven que quiera emprender ese camino? Mira, esta
estudiar artes, ¿no existirá todavía? ¿Existe todavía esa? Debe existir, Okay. y tiene que reformularse. Ahora más que nunca, esta parte... ¿Qué clases eran? ¿Qué clases tenías de artes Mira, administrativas? desde cómo, me acuerdo hasta entrar los niños al colegio, cómo no podías entraran a los colegios viendo otras cosas culturales que no sean fastidiosas, Ok. que no sea Entiendo. Leonardo da Vinci, no sé cuánto, con todo respeto, mi señor, Mm, hay vivir mm, ese arte. Haz lo que tú quieras, dime qué quieres hacer. Siempre me comentaste que una vez te fuiste a ver las Water Lilies, ¿no? De Matisse, que te llevó Alejandro Otero a ver los cuadros, ¿no? ¿Cómo, Sí, qué- sí. cómo fue esa Tú historia? ves esa dicha que Mm, ellos, de mm, suerte, de ser. Te llega a ver, ay, mira qué lindas las maticas. Yo, no, no, mira, ven acá. No, es linda las Pero ya, maticas. esto, dale el contexto a la gente para que la gente Para entienda. que la gente Ok. entienda. Esto es que las Water Lilies de Matisse De Matisse en el MoMA. en el mundo. Estaban en el MoMA. Y los museos de arte popular, mm, que también fueron bien importantes. ok, Bien importantes. ok. Cuando logran en Nueva York poner el Museo del Arte Popular al lado del Museo de Arte Contemporáneo. ¿Y estabas ahí? Y estaba ahí. Ok. ¿Tú estabas ahí? Sí. Ok. Y entonces empiezan los mexicanos Mm, importantes, empiezan a llegar por ahí y ya le tener hasta urbanísticamente. Tú ibas al museo de y tenías el otro enfrente. mm, ¡Wow! entiendo. Otra historia. Claro, claro. Ya teníamos un puesto. Teníamos un puesto. Correcto, Luis Carlos. Ok. Entonces regresas a Caracas y comienzas a emprender la Galería Nacional. ¿Y cuáles eran los retos cuando comienzan a sembrar la cultura de arte moderno, contemporáneo en Venezuela, que en la GAN? Fue interesante porque Estamos tenías hablando de la zona de los museos, el área de los la museos. zona de los museos, pero también teníamos un CONAC, un ministerio Mm, bastante político, mm. muy politizado. ¿Hay políticos hacia dónde? Acción Democrática, ¿hacia qué? tradicionales, al museo como el altar y al museo como una referencia intocable, ¿no? No, mira, No como algo experimental o no moderno, como algo contemporáneo. experimental, que Ok. te puedes equivocar o no, Entonces, pero el reto era un poco como que tú venías con una mentalidad mucho más moderna y contemporánea y había una mentalidad un poco más tradicionalista y rígida, rígida muy rígida, para la cultura. muy rígida. Mm, Y eso empieza el cambio por ahí. Consalvi, cuando nombra ministro a Consalvi, él marca también un camino nuevo. mm, entiendo. Tienes café ahí para que sepa. Ajá. Entonces, de ahí, de fundar la Galería de Arte Nacional y lo que conocimos como museo, y había como, tú dices que había una tendencia política a hacer las cosas tradicionales, pero había un país y había un país que no, o sea, obviamente no tiene nada que ver con el país que es ahora. No. ¿Algún momento tú viste como, o sea... Por ejemplo, O cuando sea, el Movimiento Nacional de Orquesta. Yo recuerdo cuando tú me llevaste a ver el televisor que estaban entrevistando a Chávez y diciendo lo que lo estaban que lo agarraron y tú me dijiste, mira, acá es un golpe de Estado, qué bolas y tal. Y caí vi cuando cambió todo, pues, cuando Sí. cambió todo, cuando cambió Venezuela, comenzó a cambiar. Sí. Y entonces, Hermoso, de verdad que ha sido un proceso muy cercano, a veces sangrante, pero muy valiente, con muchos artistas creadores, muchas mujeres, sin preguntar si eran mujeres o no. no había... Artista gráfica. Antes no tenía, ahora están imprimiendo las cosas en los talleres de Claro, impresión. claro. Y entonces tú crees que realmente pudiste demostrar todas las habilidades de administración cultural fue con la Fundación Polar. Claro, cuando después, me acuerdo clarito, tú estabas de guía en el Teresa Carreño. Sí. Esto es antes de que no entraras en la Polar, cuando estabas trabajando con el maestro Abreu. Cuando estaba trabajando con Abreu. Y Una vez que te fue a visitar, me dijeron, mira, ¿por qué no te interesaría ser guía? Y yo, claro que sí. Y eso fue un trabajo que me cambió la vida también. Exacto. Eso era un oasis cultural. Estaba el Teresa Exacto. Carreño, estaba la Galería de Arte Nacional, está todavía, Museo de Bellas Artes, y era un oasis cultural en esa época Nosotros también. teníamos nuestra oficina en Ahí, el Teresa en el Carreño, Teresa Carreño. José Antonio y yo. Y en ese concierto en que tú estabas ahí, me dice, estoy yo paseando por los pasillos ahí en el teatro, y me dice una señora, hola, ¿cómo estás? Y, hola, ¿cómo estás?
Sí, yo soy Leonor Jiménez de Mendoza, mucho gusto. Mira, vente mañana a hablar conmigo que yo creo que tú vengas a trabajar conmigo. Oh, my God. Así fue. Ella me vio en el Teresa. Me dice, mira, La señora Mendoza, la señora Mendoza. jefa de Polar. Te vio en el Teresa Carreño. ¿Cómo fue hacia Me ti? fue a entrevista, sí, me fue a entrevistar. Me llamó, ven por mi oficina mañana, no sé cuánto. Ajá. Entonces me presentó a la Fundación Polar en esa reunión. Y me dice, bueno, la Fundación Polar hace tal cosa en el área agrícola, y me dice, mira, yo quiero que tú te vengas a trabajar conmigo. Yo estaba en mi escritorio y ella ahí al lado entrevistándome. Entonces yo le digo, pero mire, señora Mendoza, yo le quiero decir algo. Yo sé de museos, de arte y cultura, pero yo no sé de agricultura, yo no sé de estas cosas. Era una fundación muy enfocada hacia la agricultura. Es que yo, mira, Graciela, me acuerdo de la señora Mendoza tan clara que hasta el sol de hoy es así. La Fundación Polar es una mesa de 4 patas. Hasta ahora tenemos 3. Yo creo que tú me pongas la número 4. Cultura. Wow. Y así empieza Empresas Polar. Mira, me erizo. Con la Entonces tú le dijiste que sí. Yo le dije, sí. Pero ya estabas viviendo en Puerto La Cruz organizando Con ellos me voy a Puerto La Cruz. Eso es... Okay. Ya estoy con ellos. Ok, correcto. La cervecería en Porque Puerto ahí La es cuando Cruz. tú te mudas, ya estamos en Caracas y luego tú tienes que ir a Puerto La Cruz 2 Sí. veces, 3 veces a la semana. 3 veces a la semana en mi carrito. Correcto, en el carrito, en el Sierra. El Sierra. En el Sierra Blanco. Como el blanco. Claro que manejas. Qué maravilla tener un hijo así. Maneja buenísimo, mamá, maneja buenísimo. Tú manejas buenísimo, de verdad. Yo recuerdo que te echabas esa carretera de Caracas, Puerto La Cruz, toda la semana. Toda la semana, porque te ibas a trabajar a la fundación de allá, A la planta. De la planta. Te regresabas 2 veces a la semana a Caracas. Y eso fue un proceso interesante. Pero antes de la Polar y después de trabajar con el maestro Abreu, estuvo el Ateneo de Caracas. El Ateneo de Caracas, fuiste gerente del Ateneo de Caracas, recuerdo. Sí, en ese momento. Tenías tú, creo que 35 años. Sí, en ese momento el Ateneo estaba solo. Pero alguien... Estaba la señora, la mamá de... Carmen Ramia. No, Carmen también. No, Miguel Otero lo estaba manejando, ¿no? Sí. Okay. Y ahí se refuerza el Ateneo de Caracas. Se le da más independencia, se le da más capacidad de gestión. Cambió, tú lo cambiaste. Y Tú cambió. cambiaste el Ateneo de Caracas. Fortaleció. Y trabajamos muy bien, muy juntos. Tú y tenía el puente ese hermoso sobre el Teresa, sobre la autopista, el frente de la sede. Entonces eso fue... Museo de Arte Contemporáneo del otro lado. Pero eso qué, pero entonces lo del gerente general del Ateneo de Caracas fue antes de trabajar con Abreu. Todavía Abreu no era ministro. Sí. Ok, fue antes. Entonces lo primero que hiciste fue que recuerdo que el gran paso fue cuando te contratan en el Ateneo de Caracas, me recuerdo. Sí. Fue tu primer trabajo así de gerente del Ateneo de Caracas y luego de ahí entras a trabajar, pasas prácticamente por la pasarela a trabajar con el maestro Abreu en el Teresa Carreño y de ahí a la Polar. Sí. Ok. Así es. Interesante. Pero también es lo que tú puedas poner, pero también es la visión de los gerentes, de los directivos. Esa imagen a mí no se me quitará nunca de la señora Mendoza. Mira, tú le vas a poner la 4ª pata. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no te voy a decir porque ya no sabes. Pero tienes o sea, es esa capacidad de visualizar a dónde va. Lo que pasó con Petare, por ejemplo, con el arte popular. En Petare, el fortalecimiento del equipo, el fortalecimiento del Museo de Petare. Entra la fundación a trabajar, no la Polar, Estás hablando del Museo de Petare que tiene la Fundación Polar ahí en Petare, que es una maravilla. Pero es de la alcaldía también. De la alcaldía, perdón, de la alcaldía. Sí. Pero creo que lo ha patrocinado. Nosotros, Okay, sí. Okay. Y apoyo Carmen Sofía Leónica, apoyo, todavía están ahí luchando. Todavía están luchando. Y entonces viendo ahorita, o sea, como en general después de todo eso que bueno, empiezan a surgir las fundaciones privadas venezolanas, empiezan a surgir también. La fundación ¿Recuerdas de tabaco. cuando se hizo el Teresa Carreño? ¿Recuerdas algo de eso?
¿no? Sí, poco el Teresa Carreño tocó la época de la Que construcción. lo hizo Luis Herrera. Sí, Luis Herrera. Mm. Me acuerdo cuando llegaron allá, sí, señor. No, pero no trabajabas con Copey, trabajabas con ADE. Pero tu familia era copellana. Mucho, sí. ¿Y qué te decían? Sí. ¿Estás con los ADECO? Poco así, pero pues ya veían los logros de alguna manera, ya era elegante ir al Teresa Carreño, pues ya era otra cosa, el parque. Mm. Sí. Venezuela vivió en esa época una cosa muy hermosa, todavía hay gente que está viviendo ahí, lo puede contar, Mm. y que está, me gustaría un día poder hacer como un review y una publicación de ese tránsito, como un ejemplo, como un estudio de casos en que, bueno, ahí están los logros, pues. Y pasamos de todo, desde de Consalve a Chávez, o de al otro. Y ahora, obviamente habría que entrar en un futuro, en un proceso de reconstrucción y casi que por lo mismo que comenzaste tú a hacer, Sí. de volver a construir. ¿Cuáles serían esos Mira, no sé. esos pilares que uno debería tomar en cuenta a la hora de reconstruir, de armar? ¿Qué mensaje se le puede dar? Que esto quizás se dé dentro de unos años. ¿Qué Sí. sé yo? No ¿En qué hay tantos que años. enfocarse? Hay que enfocarse cada vez más. Yo lo veo más acerca de la calle, fuera. O sea, la sede del museo es importante, el espacio es dignificante o no, Ujú. pero la participación abierta y amplia hacia los sectores de la comunidad urbana, pues menos elitesco en el sentido de la academia, pues. Sí, hay que mantener museos, hay que mantener la calidad, hay que exigirla al nivel que sea, al nivel que sea. Pero el cambio viene ahorita, el reto ahorita que viene a los jóvenes y a los que no somos jóvenes, que vivimos aquella época, es participar porque el museo en este momento va a ocupar un espacio muy importante y muy nuevo. Como agente de cultura. Como gente de formación de cultura, como formación. gente de creación de valores y de valoración de la actividad artística. O sea, el arte. El museo es una necesidad prácticamente para la comunidad, donde se Total. aprende a valorar el arte, la cultura, sea y al mismo suyo. tiempo es una escuela de aprendizaje. Yo recuerdo Correcto. crecer dibujando en los pisos de la Galería Al Arte mismo Nacional, tiempo una aprendiendo. escuela, aprendiendo. Es Es tuyo. un punto donde se une todos esos Está muy elementos. claro, es así, Carlos Julio. Es así, es así. Entiendo. Y no se nos puede olvidar, toda esta época anterior nos hicieron olvidar eso. No le pararon, bueno, por las razones políticas que fueron. Ahora nos toca a nosotros y a ustedes, los jóvenes, y a los más jóvenes que tú todavía, a los otros, el museo es otra cosa. ¿Cuál es tu artista favorito venezolano plástico? No te puedo decir, son muchos. ¿Tu artista? No, tienes Yo que tengo tener una uno debilidad personal. muy particular Ok. por el arte popular venezolano. Ok. Te lo Una confieso. colección y rol de colección. Y aparte. colección. Y te lo confieso. Ok. El arte popular venezolano es una cosa que enamora, que hay mucha fuerza, hay que apoyarlo, por supuesto, porque, bueno, tiene que crecer. Se parece mucho a tus pinturas también. Cuando tú pintabas, porque tú pintabas, ¿no? Sí. Y era muy simbólico, muy Colorido. muy sólido, unos paisajes y tal. Y de la cotidianidad. ¿Qué es lo que te gusta del arte popular? Me gusta mucho la vinculación con el hacer diario, con el color sobre todo, es importante el color. Y es importante la incorporación de nuevos medios, papel más otras cosas que pueden incorporarse, ¿no? Y eso es lo que el arte popular puede hacer porque el arte popular se conecta directamente con una actividad diaria. Es con el hábitat. Pues, El arte popular es como el rap Exacto. de la cultura. Es bravo. Ok. Es como el rap de la cultura. Es correcto. ¿Y el arte contemporáneo venezolano? Mira, el arte contemporáneo. Después de tantos años tú dices, bueno, yo me quedo realmente, voy a hacer una maleta con tal y tal, que me quedo con estos artistas que creo que me representan. Porque te representan o que sientas alguna afinidad. Sí. ¿Quiénes serían? No, yo tengo 2 hijos metidos ahí. No. No, pero aparte de tus hijos. Sí. Referencias tuyas de tu generación, de tu época, que te representan en ese sentido. Wow. No lo sé, es mucha referencia. Soto.
Alejandro Otero. No han dejado de pertenecer, o sea, eso es todo. Eso no se No, pero puede. para ti una referencia, para ti o... ¿Seguir haciendo siempre? Sí. Alejandro Otero seguirá haciendo, sí. Todavía tú puedes ir a buscar ahí medidas y cosas para referirte. Ok. Como un rigor clásico de exigencia académica, que sí se respeta, que se respeta. Y a la hora de hacer una academia de arte, como porque también fuiste parte, también hay que recordar, la Escuela de Arte Federico Brandt. ¿No? Fue una escuela de arte que Bella. ayudaste a que... Sí, a que señor. Armando Reverón. La Armando Reverón. Sí, señor. Cristóbal Rojas. No. No, ya estaba. La Cristóbal Rojas estaba allá. Nunca tuviste nada que ver con la Cristóbal Rojas. No. Era otra línea muy fuerte. Ok. Muchos de mis jefes venían de la Cristóbal Rojas allá. Ok. ¿La Escuela de Arte de la Central? De la Central también fue difícil. Era muy rígido para entrar, porque claro, tenía la academia y los rigores de la academia para seleccionar participantes, pero no la apoyaron mucho en la parte de publicaciones y investigación, que era lo que tenían que haberle apoyado. Y Pero Venezuela es importante con toda esa experiencia. Es un estudio de casos bien interesante. Y la generación tuya, que es vital. Ahí viene el ¡pum! Claro, ok. Y colegas paralelos a ti, colegas paralelos a ti. Mira, están ahorita. ¿Te comparabas con otra gente? De Venezuela. No, tú competías con alguien, tenías una competencia, o sea, tenías como que una competencia, una referencia, alguien que admirabas muchísimo, alguien que siempre tenías como norte, ¿o no? No, era, por supuesto que el norte clásico. Tú te dices, bueno, Sofía Inver como Museo de Arte Contemporáneo. Es una referencia. ¿Tuviste tiempo para compartir con ella? Mucho tiempo y éramos vecinas. Entonces, el Museo de Arte Contemporáneo fue creciendo. Ella me respetaba, yo la respetaba y nos uníamos muchísimo, porque ni ella hubiera podido hacer algo, ni nosotros tampoco. Entonces, con Sofía... Yo creo que en la cultura estuvo el tiempo como Sofía y luego después entraste tú, como tú lo hiciste como relevo un poco a Sofía. Sí, y ella, claro, con unas conexiones y con unas relaciones que a mí me faltaba mucho para tenerlo, porque ella tenía mucho más tiempo que yo en el área y mucho más internacional. Pero después, claro, viene Abreu y Abreu monta los sistemas de orquesta y el Sistema Nacional de Orquesta se convierte en un especie de catalizador, de captador y de promotor de creadores en la parte de... ¿Y tú fuiste mentora de otra gente? Para el área... Ayudaste a mucha gente que... Con mucho respeto, sí. Qué bien. Y sobre todo artistas jóvenes. Entiendo que de la Reverón, ¿recuerdas algo de la Federico Reverón Brandt? Está bien, la Federico Brandt fue más dura la penetración, pero entramos. La Reverón también. Con los procesos urbanos caraqueños a veces nos costaba. ¿Te peleabas mucho con tu papá? Al principio sí. Después ya no, porque ya me entendió. Cuando creciste tú, ¿quién marcaba más la pauta ahí, tu mamá o tu papá? Mi papá. Tienes una relación con tu papá, pues. Bien. Muy grande, muy fuerte. Muy fuerte, muy estrecha. Muy estrecha, mi mamá era más reflexiva, más católica, más de iglesia y más mamá con todos los demás hermanos, pues. No soy yo sola. Mi hermano es del Opus Dei. Con tu papá era un... Mi hermano es sacerdote. Yo tengo un hermano sacerdote. Ok, sí, yo marco. Yo tengo... ¿Y del Opus Dei tienes algo? ¿Te queda algo a ti? Bueno, sí. Al principio... ¿Marcó tu vida? Al principio sí, las primeras clases de manualidades y de espiritualidad, pero ya después... Pero Enrique era Opus Dei. No, bueno, era católico, sí. Pero un poco Opus Dei. Un poco, sí, pero muy respetuoso también con Enrique. O sea, que tuvo mucho que ver con tu vida, en realidad, cierto. Y
teniendo el Marco, mi hermano, también como miembro del Opus Dei. ¿Qué cosas positivas te parecen que tiene el Opus que puedas comentar así? ¿Qué cosas que son? Mira, es el ser bien, estés donde estés. Ok. Esa es como una clave, ¿no? Estés donde estés, tóquete que te toque, hazlo bien. ¿Y a lo largo de tu vida has tenido algún eslogan o algo que te haya ayudado a ir tras una, tras otra? ¿Has tenido algún tipo de...? Cónchale, ha sido muy grande, muy amplio, sí. Pero ¿Qué te dices cuando ibas de paso? Sí. ¿En algún momento sentiste miedo? A veces sentí miedo, soñaba mucho y a veces yo pensaba en mis sueños un poco, ¿no? Me despertaba y decía, bueno, soñé con qué. Y eso estaba cerca, pero mi abanico de acción era muy amplio, muy grande. Y fue una suerte que pudiera haberlo hecho y nacional e internacionalmente. ¿En algún momento sentiste que en algún momento hubo una época como que sentiste que estaba iba mal justo antes de que entraras en el Ateneo? Estabas como muy triste, me recuerdo que me decía. Sí. Como a los 30 y pico o algo así. Fue interesante. ¿Recuerdas algo de eso? Trabajar con Miguel Enrique, un poco la unión del nacional con la cultura, con el Ateneo. ¿Recuerdas algo de eso? Antes eran espacios muy cerrados, muy, tú sabes, ¿no? Muy hermético. Impenetrables, herméticos. Cada uno. Y habría que abrirlos. Había que hacerlo más accesible. Cuando se remodela el paseo Los Caobos, y mete la galería, mete al CONAC, mete a... Y José Antonio vio ahí más que todo y hizo su edificio al lado del parque. Entiendo. Ahora todo lo que pasó después, Chávez y todas estas revoluciones mataron muchas cosas. Hay que recuperar duro. ¿Tú sabías que eso iba a ser así cuando comenzó? No me imaginé tanto, sinceramente. Tanto arrastre, no me imaginé. Yo pensé que le iban a dar más audiencia, más espectáculo. Pero tú nunca votaste por Chávez ni nada. No, jamás. No, de verdad que no. Del principio ya tú veías, hay una flowness, una debilidad de estructura. Pero cuando eras joven, sí tenías una tendencia más como de izquierda. Sí, claro. ¿Por qué? Porque me imagino, o sea, no sé por qué. Y luego cambió. Luego te diste cuenta que no. Sí, que bueno, que no era tal así. Como todo el mundo, pues. Claro. Todo el mundo. Tú sí o no, pero ves marchando, no te encierres y verás lo que está pasando. Okay. Pues, ¿no? Okay. Es muy, muy compleja la situación para tú decidir, mira, esto sí es un solo camino. Nunca pienses que es un solo camino. Hay muchas posibilidades. Y de las cosas que ayudaste a fomentar, ¿cuál es la cosa que guardas con más cariño? De los proyectos, de las cosas, o que estés más orgullosa. ¿La Galería de Arte Nacional? La GAN, sinceramente sigue siendo la GAN. Tienes razón. Sinceramente. Porque tenía la G también. Era la G como Graciela, ¿no? Sí. Ajá. Eso está diciendo tuyo. No, porque me recuerdo que el logo era la G y una calcomanía plateada con el logo de la G, me recuerdo clarito. La Galería de Arte Nacional. Cuando ustedes iban chiquiticos, mientras estaban todos los montajes ahí, cruzaban la calle, compraban un yogur, un jugo, ¿te acuerdas? Maíz, ojoto. Y como madre de 2 hijos. Mira, muy feliz. Muy, muy feliz. Y sobre todo eso, que comulgamos como un grupo familiar. Yo los respeto y me respetan. Es maravilloso tener a alguien con quien comparte, te oye, te intercambiamos. Mira esto. Tiene su libertad. La anécdota tuya en el parque, en la Quinta Avenida en Nueva York es única. En el Washington Square Park. Washington Square, bajo el arco del Washington Square, está Carlos Julio sentado en los hombros de un titiritero. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? No, mamá, pero cuando
Cuando tú te presentaste a mí en la casa, mira Es que- hermano que me gané con un Sí. billete de $1. Y yo, Era- ¿what? Yo trabajaba como asistente de un performance artist del parque. Y me sentaba en una silla y hacían malabarismo yo sentado en la silla. Y él Tú tenía sentado una en la pata de la silla. silla en la quijada. Y una pata, sí señor. Me ganaba $5. En el aire. Y tú agarradito ahí en el Una aire, patica. orgullosísimo, sentadito derechito, viendo a todo el mundo por encima. Y yo, mi hijo, Dios mío, ¿qué pasó? Qué bueno, mamita, qué bueno. Bueno, yo ya... Artista. Buenísimo. ¿Tienes algún otro mensaje final así para concluir? Sí. Para toda la gente venezolana. Para toda la gente venezolana hay espacio sin hacer, hay que construirlo, hay tesoros, hay posibilidades, no es fácil, pero tampoco es imposible y tenemos un reto vivo por delante, vivo, no está muerto, nuestra cultura está viva y podemos recuperarla y compartirla. Amén. Amén. Qué bueno, gracias mamita, gracias por esta oportunidad de poder hablar contigo. Yo te amo, te quiero muchísimo, mamita. A siempre. ti también, mi Gracias cielo. por todas las Dios te cosas bendiga, maravillosas. como siempre. Qué bueno, amén. El salvoconducto con Johnny Flecha. Powered by Canvas.